Bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a hablar de Simón Bolívar. Bolívar nació en 1783 en Caracas, Venezuela, en el seno de una familia criolla rica e influyente. Quedó huérfano temprano y fue cuidado por unos parientes desde muy pequeño. Recibió una buena educación en casa. En 1799 fue a continuar su educación en Europa. Después de pasar 3 años en España, regresó a Caracas, pero en 1804, tras la inesperada muerte de su joven esposa, partió nuevamente hacia Europa. En París, Bolívar se reunió con el filósofo, pedagogo y educador Simón Rodríguez, que le reveló las ideas de la Ilustración. En 1807, Bolívar regresó a su tierra natal, donde participó en actividades conspirativas contra el gobierno colonial. El 19 de abril de 1810, el gobernador de Venezuela fue derrocado. El 7 de julio de 1811, en Caracas, el Congreso Constituyente declaró la independencia de Venezuela. En este momento, Bolívar se encontró con el veterano militar venezolano Francisco de Miranda, quien dirigió las Fuerzas Armadas venezolanas y fue el jefe supremo de la Primera República de Venezuela. Las derrotas de los venezolanos en el verano de 1812 en la Guerra de Independencia venezolana ante las tropas españolas destruyeron la alianza entre Bolívar y Miranda. Bolívar atribuyó toda la responsabilidad de los fracasos militares a Francisco de Miranda y comenzó a preparar una invasión a Venezuela desde Nueva Granada, la actual Colombia. El 6 de agosto de 1813 las tropas rebeldes entran en Caracas y la invasión desde Colombia fue un éxito. Sin embargo, en 1814 los españoles reconquistaron Venezuela y Bolívar tuvo que huir a la isla de Curazao. De allí pasó a Nueva Granada para organizar una nueva campaña contra Venezuela. Al poco tiempo, luego de un conflicto con otros líderes rebeldes, Bolívar navegó hasta Jamaica, donde finalmente formuló su programa político, cuya esencia fue el establecimiento de un sistema republicano en las colonias liberadas y su unificación en una alianza con un gobierno único. Este texto político se llama la Carta de Jamaica. Desde Jamaica, Bolívar navegó hasta Haití. Aquí reclutó a un grupo de voluntarios con los que desembarca en 1816 en las costas de Venezuela. Pronto se convirtió en comandante en jefe de los independentistas. En 1819 el ejército de Bolívar entró en Nueva Granada. Después de una difícil transición a través de los Andes, Bolívar obtuvo una victoria decisiva sobre los españoles en la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819. En diciembre de 1819, el Congreso de Patriotas en Angostura proclamó la creación de la República de Colombia, que incluía en un principio a Venezuela, Nueva Granada, Ecuador y Panamá. Bolívar se convirtió en el primer presidente de este nuevo estado. Después de la batalla de Carabobo en junio de 1821, los españoles abandonaron Venezuela y el 16 de junio de 1822 Bolívar se unió al ejército de Antonio José de Sucre y pronto liberó a Ecuador. El siguiente objetivo de Bolívar fue liberar Perú y el Alto Perú, la actual Bolivia. Desde el sur avanzaba hacia esta zona un ejército de patriotas de La Plata al mando de José de San Martín, que ya había liberado a Argentina y Chile. Después del encuentro de Guayaquil entre Simón Bolívar y José de San Martín el 26 y 27 de julio de 1822, San Martín concedió a Bolívar el derecho de completar la liberación de Perú como jefe de las tropas independentistas. En 1824, en 2 batallas, en Junín y Ayacucho, el desenlace de toda la Guerra de la Independencia fue un desenlace inevitable, que finalmente concluyó en 1826 con la derrota de los españoles en Perú y la independencia de Perú. La actividad política de Bolívar fue menos exitosa que la militar. No logró crear un sistema de gobierno estable en el Alto Perú. Desde agosto de 1825 se llamaría República de Bolivia,
que adoptó una constitución dictada por Bolívar, que además fue su primer presidente entre agosto y diciembre del año 1825. Una lucha por el poder comenzó en otras excolonias de España, donde tras la expulsión de los españoles, los latifundistas tomaron el poder en sus propias manos y no compartían las aspiraciones de libertad de Bolívar. El proyecto de unión o confederación de las nuevas repúblicas latinoamericanas que Bolívar trató de implementar a través del Congreso de Panamá en 1826 fracasó. Tratando de evitar el colapso de la Primera República de Colombia y para fortalecer su poder, Bolívar se declaró dictador. En respuesta a las acusaciones de tiranía, el Congreso de la Primera República de Colombia le pidió que renunciara. Bolívar presentó su renuncia el 20 de enero de 1830 y fue aceptada por el Congreso el 4 de mayo de 1830. Agotado por muchos años de lucha, sufriendo tisis, Bolívar tenía la intención de partir hacia Europa. La noticia de la separación de Venezuela de la Gran Colombia y el asesinato de Antonio José de Sucre el 4 de junio de 1830 asestó el golpe definitivo a Bolívar. Abandonado por todos, murió en suelo colombiano el 17 de diciembre de 1830 en Santa Marta, en casa de un español que lo acogió. Después de la muerte de Bolívar, su fama creció año en año. En algunos países de Latinoamérica se convirtió en un mito y una figura de culto. Los éxitos militares de Bolívar comenzaron a compararse con las victorias de Napoleón y sus ideas se presentaron como el mayor logro político de Latinoamérica. Bolivia, un departamento de Colombia y un estado de Venezuela llevan su nombre. Aquí finaliza este vídeo, gracias por haberlo visto y nos vemos en mi próximo vídeo.